Ya va a empezar Terror de Medianoche. Saludos, viajeros paranormales. Bienvenidos a este primer episodio de Terror de Medianoche, un podcast de historias de terror, lúgubres relatos y temas escalofriantes. Yo soy Alex. Y yo soy Rick, y esta noche seremos los anfitriones de su pesadilla auditiva nocturna. Póngase cómodo y disfrute de este recorrido por un mundo paranormal y sus fascinantes misterios que probablemente no lo dejarán dormir por la noche. Que lo disfrute. Sabor a muerte. Lucas salió por la puerta principal del Hospital Central de la ciudad, después de trabajar un turno de 12 horas como paramédico. Volteó al cielo, esperando ver la luna, pero solo encontró oscuras nubes amontonándose sobre los altos edificios. Un frío invernal se coló por su chamarra, haciéndolo temblar por un segundo. Con un cansancio visible en su rostro y los ojos caídos, Lucas suspiró. Ajustó su abrigo con una mano y así emprendió su camino a casa. Cruzó calles desoladas, sin señales de una sola alma en los alrededores. Las nubes sobre su cabeza se hacían cada vez más espesas, hasta que el rugido de un trueno dio pie a una densa lluvia. Luca corrió a buscar refugio, pero era tanto su cansancio que a los pocos pasos desistió. Tras alzar el cuello de su abrigo y encoger los hombros, continuó caminando normalmente. El cansancio de Luca lo hizo dar una vuelta equivocada, pero no se percató sino hasta pasados unos minutos, cuando ya no reconoció el camino. Alzó la mirada preocupado y giró varias veces sobre sí, intentando saber dónde se encontraba. Sin más remedio y con pesadumbre, se disponía a regresar por donde vino para recobrar el camino. Sin embargo, el llanto de un bebé llamó su atención. Se percató que el sonido venía de dentro de un edificio abandonado cerca de él. Lucas se quedó quieto por un instante para ver si escuchaba de nuevo aquel llanto. Durante unos segundos no escuchó nada, pues el golpeteo de la lluvia era tan fuerte que era prácticamente imposible distinguir sonidos tan tenues. Dio un paso y lo escuchó de nuevo. Ahora sí, estaba seguro de lo que escuchó y se acercó al edificio en ruinas. ¿Estará bien? Podría ser el niño de algún indigente, pensó él. Su instinto de paramédico evitaba que se fuera del lugar, sabiendo que podría hacer algo para ayudar. El edificio estaba a medio terminar y unas tablas mal puestas era lo único que impedía que alguien entrara. Por encima de estas, Luca podía observar columnas y paredes sin terminar, y a lo lejos el llanto del niño se escuchaba. Preocupado y sin saber bien cómo actuar, se quedó un rato pensando, imaginando los posibles escenarios que podría encontrarse dentro del edificio, hasta que un llanto estruendoso y desesperado del bebé lo hizo despabilar. Tal vez fue el cansancio, o fue por un instinto casi primitivo que, de un momento a otro y sin pensarlo, se abrió camino por entre dos tablas mal colocadas y entró al edificio. Sacó su celular para alumbrar su camino, ya que conforme se iba adentrando, la oscuridad se hacía cada vez más densa y el sonido de la lluvia cada vez se escuchaba menos. «Hola, solo quiero ver si el bebé está bien. Soy paramédico», dijo Luca mientras caminaba temeroso. El llanto incrementó de intensidad, a tal grado que se podía escuchar cómo el bebé empezaba a dar gritos estruendosos y dolorosos. Luca empezó a caminar más rápido, pensando que el bebé necesitaba de su ayuda. Empezó a abrir puertas y a caminar por pasillos, intentando localizar de dónde provenían, hasta que llegó a un largo corredor con una puerta al fondo. Corrió para abrirla, pero justo en el momento en que tocó la perilla, se detuvieron los gritos. Se escuchó un crujido, parecido al de varios huesos romperse al mismo tiempo, acompañado de un último llanto que se fue apagando poco a poco, hasta dejar todo en silencio. Lucas se quedó paralizado y se convenció de que había sido una mala idea entrar. La mano que sostenía su celular
empezó a temblar en respuesta al miedo que sentía. Se percató de que la lluvia ya no se escuchaba, y en el ambiente reinaba un terrible silencio. El corazón de Luca empezó a latir fuertemente, como presintiendo que algo se acercaba. Empezó a sudar y a sentir mucho frío. En ese momento, la puerta se abrió con un tenue rechinar. Conforme se iba abriendo la puerta, se escuchaba un sonido terrorífico, como el de un animal salvaje devorando su alimento. Mas solo fue la antesala de la horripilante escena que vio Luca. Una mujer avejentada, con una vestimenta harapienta, sosteniendo el cuerpo de un infante entre sus manos. Estaba cubierta de sangre, y sus ojos brillaban como dos lunas llenas. El vientre del infante había sido devorado por la enorme mandíbula sobrehumana de la anciana, de la cual brotaban enormes dientes puntiagudos, en los que aún colgaban los trozos de carne y vísceras de su inocente víctima. Se percató de la presencia de Luca y dejó de comer y dio un grito estruendoso y agudo. Paralizado, Luca no pudo más que cerrar sus ojos y llevarse los brazos al pecho, esperando que aquella bestia horripilante fuera tras él. Pasaron unos segundos y nada pasó. Luca abrió los ojos y aflojó el cuerpo. Con lentitud volteó hacia donde estaba la vieja y se percató de que ya no estaba. Buscó por toda la habitación sin encontrar rastros de ella. Sin tiempo que perder, salió corriendo del lugar. A tropezones pasó por los mismos lugares tenebrosos que había visitado hasta ver por fin la salida. Corrió aliviado de salir con vida de tan terrible experiencia, y mientras pensaba que lo había logrado, chocó de lleno con una barrera invisible que le impidió salir del edificio. Se acercó confundido y puso su mano enfrente, logrando sentir aquello que no lo dejaba salir. Lo golpeó con desesperación sin lograr atravesarlo. Gritó repetidamente intentando llamar la atención de alguien, pero nadie acudió. Cansado y derrotado, bajó los brazos. El silencio imperó de nuevo y logró escuchar el mismo sonido de aquel monstruo hacía mientras devoraba el bebé. Sin embargo, ahora Luca no sentía miedo, ni temblaba ni sentía frío. Caminó de regreso a donde encontró a aquella mujer. El sonido se hacía cada vez más fuerte, pero algo no se sentía bien. Cuando llegó al lugar, encontró a esa misma horripilante mujer, de rodillas al lado del que era su cuerpo, comiendo con desesperación sus entrañas, haciendo un horrible sonido con su boca. Luca quedó horrorizado por mirar la escena. Fijó la mirada en su propio cuerpo sin vida y sintió horror al ver su propia cara desvanecida. Sintió entonces una mirada y se percató que la vieja estaba mirando directamente, con esos mismos ojos brillantes y penetrantes. Antes de que Luca pudiera mover un músculo o gritar, la mujer, con la boca llena de sangre y entrañas en sus manos, le dijo: «Sabes a muerte, sabes delicioso». ¿Qué tal les ha parecido este relato? Bueno, pues muchas gracias, Alex, por compartir ese relato con nosotros. Debo decir que es una lectura realmente inquietante, ¿eh? Si es que ya saben de qué vamos a hablar hoy, si es que ya lo notaron y pudieron sentir el estremecimiento en su espalda, hoy vamos a hablar de las brujas. Y dime, Alex, ¿tú crees en las brujas? Pues yo he escuchado mucho al respecto y hay muchas personas que definitivamente están seguras que están ahí buscando y cazando su alimento y buscan la manera de protegerse de ellas. Es un miedo real para muchas personas. Claro, y bueno, hay diferentes interpretaciones y avistamientos, ¿no? de las brujas a lo largo del mundo, ¿no? Aquí en México, desde donde estamos transmitiendo, pues es muy común referirse a ellas como bolas de fuego, ¿no? Correcto, así es. Como tú bien mencionas, tanto alrededor del mundo como al paso del tiempo, las brujas han tenido distinto significado
y también distintos motivos y también, como diría yo, un distinto modus operandi también. Pero creo que algo que ha sido muy común entre todas, bueno, entre todas las historias y todo lo que he investigado de ellas es que, uno, que son mujeres, o sea, casi siempre, ¿no? O sea, se refieren desde la antigüedad a ellas como mujeres con conocimiento sobrenatural. Y la otra es que, pues, que se convierten en animales, en cosas, en animales o seres, así como en Latinoamérica que hay una bruja con con cuerpo de búho, algo así, Ujú. y que come niños o que comen carne humana, ¿no? Sí, así es. Eh, como bien dices tú, impera el hecho de que son mujeres. Y aquí en nuestro México, en tiempos modernos actuales, se piensa que son mujeres solamente que tienen una relación muy estrecha con el diablo. Y como también mencionas, se habla de que tienen poder de nahualismo, es decir, de convertirse en distintos animales. Hay quien menciona el búho Ujú, y también se pueden mencionar que pueden convertirse simplemente ujú. en aves gigantes, o hay quien menciona que pueden ser, ¿cómo se dice? Guajolotes. Ok, Y bueno, por yo... supuesto, todo Ajá. esto también sumado a todo tipo de poderes y todo tipo de cualidades que se suman con una sola finalidad. Y la finalidad es depredar a infantes. Sí, claro. Bueno, yo en lo personal me cuesta un poco de trabajo creer en ese tipo de brujas que se transforman, ¿no? O sea, porque, bueno, yo no he crecido como... Siento que a lo mejor esas creencias se basan más en avistamientos que se han visto en pueblos, en lugares lejanos de las grandes urbes, ¿no? Porque ahí siento que es donde más impera ese conocimiento, ¿no? Esas leyendas. Pero sí, sí, yo sí creería en ese tipo de bruja o en ese tipo de persona normal que no se transforma en nada, pero que tiene ciertos poderes sobrenaturales, ¿no? Como decretar las cosas, ¿no? O sea, no sé, me ha tocado muchas veces que hay personas, no sé, mujeres, hombres o así, que tienen un poder para decretar las cosas bastante fuerte, ¿no? O sea, casi casi lo invocan de inmediato, ¿no? O sea, es como más como un tipo de bruja más, como más light, no sé cómo llamarlo, como habilidades, ¿no? No tanto como esa parte mística y de leyenda, ¿no? Sino más bien como tengo habilidades de... Entiendo, sí. Cambia el concepto cultural, ¿no es cierto? El que se puede tener en la ciudad, en donde las personas conviven de cierta manera, de una manera distinta a como conviven en el pueblo, ¿no? En la provincia, donde impera otro tipo de cultura y otro tipo de costumbres. Sí, claro, o sea, Entonces, sí, mm, el modo en que podríamos convivir con las brujas en la ciudad, en lugares más, ¿cómo decirlo? En urbes más pobladas también y con un distinto también ritmo de vida. sí, sí. Bueno, y a ver, tú cuéntanos, Alex, ¿has tenido alguna experiencia, un contacto o algo, un avistamiento de brujas? Pues fíjate que no, pero como mencionas, culturalmente a mí se me enseñó desde chiquito. Se me enseñó desde chiquito que existían estos seres, pero que eran seres de cuidado, que había que ser muy cuidadoso de que no se te acercaran. Ujú. Y entonces, en mi familia, en mi casa, siempre había mucho cuidado de tener todo bien protegido y bien resguardado para que brujas no se acercaran o trataran de hacernos algún mal a nosotros. Ese fue la cultura que a mí se me enseñó desde pequeño.
Sí, claro, ¿no? Y Y entonces está mi mucho el... experiencia personal sería en base a lo que me enseñaron y a lo que me llegaron a contar incluso mis abuelos, que ya son de los 80, 60. Sí, nunca te contaron tus abuelos, así como eso de que siempre tengas unas tijeras debajo de la cuna del niño o así para que no venga la bruja. Sí, sí, fíjate que muchos distintos tipos de protecciones que tienen distintas raíces, distintos orígenes, como el que mencionas tú, el de las tijeras, tener las tijeras abiertas. Tanto desde que yo era pequeño, mi papá, como mi abuela, y hasta la fecha lo he seguido escuchando, de poner en un clavito colgadas las tijeras abiertas para que no se acerquen. Ujú. Ujú. También mi papá tenía la costumbre de tener un cactus, que porque decía que eso las ahuyentaba o impedía que entraran a tu casa. Por ejemplo, ahí es como decir, bueno, como un cactus, ¿no? O sea, tan, algo tan sencillo, ¿no? Así es. O sea, yo Ujú. estaba viendo un video que decía que hay muchos métodos, como tú dices, poner espejos, que eso lo he visto mucho en muchas casas, poner las tijeras, y que tapar todos los hoyos, así, o sea, o orificios que pudieran dar hacia afuera para que no se colaran por ahí las brujas, ¿no? Y Y que les fíjate gusta. que en Ajá. ese respecto, mi papá mencionaba, y yo también llegué a escuchar, pero nos decía que todo tenía que estar así súper tapado, porque ellas tenían una lengua muy fina del tamaño de un alfiler, y Ok. nos decía que por cualquier orificio podían meterla y dispararla, haz de cuenta como un camaleón dispara su lengua Ajá. hacia su presa, que así podían dirigirla hacia su presa. Órale, sí, 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 sí está súper raro Sí, la verdad es que está cañón, y siendo niño, sí, sí te espanta. sí, claro. Oye, y me habías comentado algo de una bruja o una aparición en donde estudiabas antes, en la facultad de la UNAM. Sí, fíjate que ahí en la FE se habla mucho de que hay una niña que se aparece, y hay distintos modos en que la pueden llegar a conocer, ya sea como la niña que se aparece en el edificio de psicología, Ujú, o la niña que pide agua. ujú, ujú. Pero, Estuve un pequeño periodo de tiempo, algo que constó de una semana haciendo investigación, digo, vía Facebook. Ya ves que ahorita no se puede salir, entonces incluso la ujú, misma facultad está cerrada. Pero por medio de la comunidad de Facebook que se mantiene muy pendiente, pues me atreví a preguntarles acerca de sus experiencias. ujú, ujú. Y fue grato encontrar que la comunidad fue muy abierta en ese sentido. Sí, claro. Y sí, afortunadamente fue un chico de biología, a quien mando un saludo, Agustín Venegas, de la carrera de biología. Nos dijo que sí, que en efecto la leyenda indica que esta niña pues sufrió porque fue raptada, que probablemente por un campesino del lugar, que había muchos trabajadores de ferrocarriles nacionales mexicanos, y que Ujú, desgraciadamente por la situación que todavía impera aquí en nuestro país de un poco pues el machismo y la inseguridad, sufrió mucho esta criatura, y tras ser asesinada ahí y abandonada en el pantano, porque antes era una zona pantanosa. Entonces, tras ser ujú, abandonada ahí, su alma quedó ahí penando, y posteriormente se construyó la facultad. Dice que estos hechos se remontan a los años 60. Dice que en efecto, porque yo pregunté, porque yo les dije que antes era una zona pantanosa, ujú. y eso detonó algunos comentarios como, pues, de burla, ¿no? Que dijeran: "Sí, claro, y también fue un panteón", el Ujú. clásico, ¿no? De que la Sí, escuela fue un panteón. sí, claro, lo que siempre te Pero cuentan de niño. fue en ese momento en que el biólogo saltó y dijo: "De hecho, sí, en los años 60 la zona de la FES Iztacala era una zona pantanosa", y él agrega: "Con juncos
lirios, ahuehuetes, dice que había muchas ranas, ajolotes y fresnos. Y dice Ujú, que esa zona servía para abrevadero para los ganaderos. ujú, ujú. Sí, te preguntaba de esto porque, por ejemplo, hay muchas, a lo mejor muchas, historias, por ejemplo, del cine, por darte un ejemplo, donde una niña o una persona era asesinada o, o la mataban y esa se aparecía luego ya después, tiempo después, ¿no? Entonces, más que un fantasma, eran como que a veces la acusaban como un poco como de una bruja o la bruja que se aparece, ¿no? Obviamente no va tanto de ese lado, ¿no? Pero pues es No, no va interesante tanto. escuchar cómo sí es una historia real esa parte de ahí de la facultad donde estudiabas. Ujú. Y fíjate que ese fue el dato que me dijeron primero sobre la leyenda. Y ya conforme se fueron acumulando los comentarios, me empezaron a comentar que algunos que sí, y me empezaron a decir, yo lo he visto en el laboratorio de ciencias, una investigadora me dijo, ahí en los comentarios, que trabajando mucho rato veía pasar a una persona. No me indicó tal cual de qué tamaño o de qué edad, solamente dijo que constantemente pasaba una persona por la puerta Ujú. y que mínimo 3 veces se tuvo que levantar a ver para revisar quién estaba ahí pasando. Bueno, qué miedo, ¿no? Yo no lo haría. Ajá, porque pues los investigadores se quedan pues esperando muchas veces el tiempo en los hornos de alguna muestra. Ujú, ujú. O de alguna muestra de cultivo, pero bueno, sin andar mucho en eso, son muchas horas de trabajo que tienes que estar ahí. Entonces dice ella que era la última que se quedaba, porque también cuando ella se iba, ella ya cerraba, porque era la única que estaba ahí. Entonces le asombraba mucho el hecho de que pasaban y pasaban constantemente al lado de ella, y ella se asomaba para ver quién era, y no había nadie. Ujú. Y en el edificio de gobierno, los que son los administradores, ahí es donde mencionan que pide agua. Parece ser Mm. que, esta entidad se presenta y te pide que por favor le des agua, porque tiene sed. Sí, Y ellos claro. mencionan que cuando tú te aproximas pues a buscar el agua para dársela, cuando volteas ya no está. Bueno, bueno, y en ese momento te da un ataque cardíaco, ¿no? Yo saldría corriendo. Ajá, entonces sí, en efecto podemos decir que es cierto que hay cosas que no nos podemos explicar, pero están ahí. Ujú. Sí, mira, yo te voy a platicar lo que a mí, o sea, como el acercamiento que yo tuve con este mundo como de las brujas y todo eso, o sea, porque muchos, aquí en México al menos, está muy relacionado al aspecto como de hechizos, mal de ojo y todo eso, pues que tienes que ir con una bruja para tanto hacerlos como para quitártelos, ¿no? Entonces, uno de chiquito pues casi no se da cuenta de esas cosas, ¿no? Pero me cuenta mi abuelita que donde vivíamos antes, bueno, donde yo vivía antes, pues era una comunidad, eh, como esas comunidades donde todos los vecinos se hablan, todos los vecinos se conocen y todo eso, ¿no? Y Correcto. entonces me cuenta que había como mucha envidia a veces entre los vecinos y que una de las vecinas sí le daba eso de la brujería o que al menos conocía a alguien que le daba la brujería, ¿no? Y entonces, me cuenta que una vez a través, la familia pasó por una mala racha, ¿no? O sea, una de esas rachas que todo te sale mal, te pasan cosas malas, te enfermas y todo eso, ¿no? Y mi abuelita pues se quedaba con cara de, pero ¿por qué está pasando esto, no? O sea, como que ella misma sentía que no era normal y de hecho mi abuelita tiene un sexto sentido para muchas cosas, ¿no? O sea, ella me ha dicho que ha visto fantasmas, o sea, yo creo que los abuelitos desarrollan un sexto sentido con la edad, ¿no? O con el fin de proteger a sus hijos y a sus nietos, ¿no? Sí, oye. Y entonces ella me contaba que un día se encontró
que estaba así limpiando la casa y todo eso, y un día se encontró con una bola de plastilina de muchos colores, como si hubieran agarrado muchos colores de plastilina y los hubieran así hecho una bola. Ujú. Y entonces ella se quedó así con cara de esto, ¿no? Y mi abuelita es escéptica, sí, era escéptica, pero conforme le fueron pasaron cosas, ya fue creyendo más, fue creyendo más. Entonces ella cuando lo vio, pues obviamente no pensó en nada paranormal, ¿no? No pensó en nada que fuera como, pues, maligno. Y dice que cuando agarró la bola, que escuchó como un zumbido intenso le empezó a sonar en su cabeza. O sea, que escuchó un sonido muy feo, un zumbido. Y que en ese momento lo único que a ella se le ocurrió en ese momento fue tirarlo a la basura. Y entonces yo recuerdo de pequeño que empecé a ver muchas moscas en la casa, muchas, pero así demasiadas. Y entonces eran unas moscas verdes, o sea, negras, pero tenían el lomo verde. Pero, o sea, no sé por qué lo tengo tan fijo en mi mente, pero que eran tan grandes, te juro que eran como, no sé, como si juntaras dos frijoles, así como de ese tamaño. Oye, es la usualmente llamada mosca panteonera, ¿no? Pues yo creo que sí, o sea, nunca he sabido a qué tipo de moscas se refieren, pero sí fue, yo sí la veo, yo sí la recuerdo como una mosca panteonera, pero pues es raro porque pues, no la ves en cualquier lado, bueno, eso quiero creer, ¿no? Yo he llegado a ver una, o sea, una, así que tú dijeras, oye, esa cosa, si se le atraviesa un pájaro lo mata, ¿no? Sí, oye, Ajá, pero una, más de una, no. pues yo veía, no sé, tres, cuatro al día. Y me acuerdo así, me acuerdo perfectamente que de pequeño agarraba el matamoscas y me salía a matarlas y a golpearlas. Y te juro que él abanicaba y escuchaba cómo le pegaba y tronaban contra la pared. Y entonces una vez le contesto a mi abuelita y me dijo, sí, pues fue más o menos por la época que yo agarré la bola y la tiré a la basura. Y ya después empezaron a suceder cosas muy malas para la familia, o sea, en el trabajo, en la salud, todos nos enfermábamos así. Y era eso, era la bola. Bueno, porque después mi abuelita fue con un experto que le dijo, no señora, no tuvo que haber tirado la bola. O sea, eso fue lo peor que pudo haber hecho. Eso solo empeoró las cosas. Y entonces le dice yo, bueno, ¿y entonces qué hago? Y entonces ya creo que fue con un sacerdote y el sacerdote fue a bendecir la casa, echar agua bendita por todos lados. Recuerdo que había un bote con agua guardado en el closet, en mi closet. Y yo le decía, abuelita, ¿y eso qué es? Me dijo, no, es agua, no importa. Ahora ya de grande digo, pues es que era agua bendita. Y sí, desaparecieron las moscas, ya de un tiempo ya desaparecieron, ya no volví a ver ninguna. Pero varias de esas, como varios hechizos, por así decirlo, se encontró ella a lo largo del tiempo que estuvo viviendo ahí en la casa. Y bueno, y eso pues no es como que nada más así porque sí, ¿no? O sea, obviamente una bruja o alguien con poderes tuvo que haberlo hecho, ¿no? Sí, oye, qué impresión, ¿eh? Así es. Y entonces, pues, ¿qué te parece si pasamos a la sección como de cosas interesantes, datos interesantes de las brujas? Yo Oye, pues mira, estaba... ahorita que lo mencionas, hay muchísima información, ¿eh? Y también depende de dónde busques. Hay información en YouTube, hay información en Facebook. En Facebook, sobre todo, encuentras tus relatos de las personas. Ujú, En YouTube puedes encontrar incluso hasta videos. Y hay videos pues videos que te asustan mucho, que te impresionan mucho, que pueden ser incluso sacados de películas. Hay videos que también pueden ser incluso realizados por expertos, por diseñadores gráficos que se dedican a todo esto de los efectos. ujú, Pero también llegas a encontrar en internet eh, artículos de investigación que tienen mucha seriedad científica. Y fíjate que yo ujú, encontré hace mucho tiempo y ahorita pude recuperar afortunadamente un artículo de investigación, pero del Instituto Nacional de Antropología e Historia,
de aquí de México, de donde estamos, que habla acerca de la brujería en el México antiguo, con todo un comentario crítico. Pero Esto de de la Sepúlveda y de Herrera María prehispánicos, Teresa. de los prehispánicos o como de la época colonial. Sí, fíjate que habla de los orígenes prehispánicos de Ajá. estas brujas. Y son muchas cosas que a nosotros también se nos han ido inculcando como parte de nuestra cultura. Fíjate Ujú. es que se habla de la bruja prehispánica que aterrorizaba a los aztecas desde antes de la colonia. Y desde ese tiempo, Desde esa época existía la bruja del 71. Ah, no, ¿verdad? Ese es otro. pues fíjate, desde ese tiempo Ajá, es tanto así la cultura popular que desde ese tiempo prehispánicos se aparecían ya como bolas de fuego. ok. Y además esta bruja prehispánica ya también era conocida por ingerir sangre. Es decir, la sangre era su alimento. No, no decía como de niños o gente normal, o sea, lo que fuera, lo que se le atravesara. Fíjate que era muy amplio, pero se podía ampliar más la dieta, pero hoy día se le hace porque los infantes son criaturas inocentes y puras. Mm, Pero en el tiempo colonial también se tenía esa cultura de que la sangre era la vida. Ujú. no, sí, sí, sí. O sea, Fíjate casi, casi que como vampiros, ¿no? de cierto modo, pero ya acuérdate que los sacrificios se hacían hacia los dioses. Sí. Ujú. Pero fíjate, ellos dicen que también que la sangre también era vida líquida. Ujú. Ajá. Y que las brujas prehispánicas requerían la sangre de los bebés, ya que después de sus pactos era el único alimento que podían consumir. Ujú. Pero Ok. fíjate que esto no es algo cultural que hayan extraído los investigadores, sino que menciona el INAH. Ujú. Esto es algo que extraen de los vestigios arqueológicos. Ujú. O sea, el Es INAH decir, es el Instituto Nacional de antropología e Antropología e historia. Historia. Ok, ajá. Ujú. Dice que el consumo de sangre se vuelve representativo, que para los aztecas es el símbolo de vida. Ujú. Ya acuérdate que también era utilizada como ofrenda para los dioses y numerosos ritos religiosos aztecas, como Ujú. cuando se llevan a cabo sacrificios en la piedra conocida como la piedra del sol, que también es conocida por algunos como el calendario azteca. Claro, sí. Ujú. Y dicen que se pueden rastrear muchos tipos de brujas prehispánicas pertenecientes a los aztecas. O sea, Y que pero, ajá. principalmente, o la más famosa sería la que servía al dios Tezcatlipoca, el espejo humeante, el conocido como el que para los aztecas era el dios de los cielos o del aire, y que por Ujú. eso estas criaturas eran capaces también de volar o de convertirse en aves o bestias o cierto tipo de bestia alada, Sí, como de una manera quimérica. Ujú. sí, claro. O sea, Ya pero fue fíjate hasta la cómo. llegada de los españoles que Ajá. se fueron mezclando que se fue mezclando la cultura y también mezclando los relatos. O sea, fíjate, a eso iba. O sea, cómo es. Tú me estás contando la historia de las brujas sin nada que ver con Satanás, Lucifer, el diablo, rituales satánicos y eso. O sea, sí, o sea, tú me lo cuentas y siento que me estás hablando como de un ser sobrenatural que se alimenta de humanos. Exactamente sí, como otra parte de la biodiversidad, fíjate. Exacto. Entonces, ¿cómo, cómo en qué momento se combinó la cultura del cristianismo, del catolicismo, con esta parte de la... O sea, obviamente porque los españoles venían con sus ideas de sus brujas, sus terrores, y obviamente lo combinaron con lo de aquí de México, ¿no? Pero ahora aquí en México tú hablas de brujas actualmente y obviamente lo asocias directamente al catolicismo, no a ese... Bueno, que hay sus ramas, ¿no? Porque he visto así videos, dicen, donde unos tienen como sus conexiones con lo prehispánico, con los dioses antiguos, y hay otros que son brujas, pero del diablo y todo eso, ¿no? O sea, ¿en qué momento se combinó todo eso? Obviamente fue durante la conquista española, ¿no? Pero ¿cómo Ujú. fue evolucionando el concepto de la bruja aquí en México, ¿no? Sí, correcto. Sí, fíjate que ya después cuando llegan los colonizadores y viene también la instrucción religiosa, ya es cuando
La dieta se limita solamente a bebés, pero que no habían sido bautizados. O sea, Ajá, ya, y ya gracias en a la ese momento protección ya no del... era para ingerir su vida, sino que era para dar el alma del infante al diablo. Míralos. Ujú. Mm. Sí, pero fíjate que también menciona que hasta nuestros días ha perdurado también, pero como te mencionaba, que hay varios tipos de brujas que sirven también a distintos dioses y que también algunas fungían como chamanes o curanderos. Ujú. Ujú. Que también la misma población azteca acudía en búsqueda de remedios, soluciones o pociones de amor o cualquier otra preocupación de otras índoles propias del ser humano, pero trataban de solucionarlas por medio del ámbito sobrenatural. Claro. Como esa conexión que tenían con cosas fuera de nuestra comprensión, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te voy a hablar de las brujas, pero del otro lado del continente, digo, del otro lado del mundo, ¿no? De Europa, de Ujú. las brujas que surgieron antes del pensamiento católico y cristiano, ¿no? O sea, Sí. yo he estudiado un poco todo ese mundo de el wiccanismo. De hecho, intenté meterme al mundo del wiccanismo hasta que me di cuenta que solo puede ser iniciado por por un sacerdote wicano o por alguien que ya esté dentro del círculo, ¿no? Pero estudié bastante sobre esto y pues me llamó bastante la atención que antes de que saliera la religión, las brujas simplemente eran mujeres con conocimiento más allá del que había en esa época. Ujú. Mujeres con conocimiento herbolario, medicinal, o sea, casi casi como curanderas, y que se ha dado como mucho la discusión de saber si ese tipo de brujas con ese conocimiento eh, se fueron como yendo más al terreno paranormal, al terreno místico, donde ya empezaron a tener poderes sobrenaturales como transformarse en cosas y todo eso. Pero me gusta mucho la idea de saber que antes una bruja, ser una bruja no era malo. Ser una Ujú. bruja era como una profesión casi casi, ¿no? Y entonces, pero se tienen registros de que desde la antigua Grecia había mujeres con poderes sobrenaturales, ¿no? O sea, siento que antes se podía dividir como en dos, en como las brujas que no son un mito, que sí, o sea, yo la veo y sé que ella sabe mucho más, conoce mucho más de la naturaleza que yo y siento, le doy el sobrenombre de bruja. Y la otro tipo de bruja, bruja de leyenda, que sí se come a los niños, sí viene y a chuparme la sangre y se convierte en animales. O sea, como que había esos dos y después ya pasado el tiempo pues se fueron fusionando, ¿no? Obviamente ahorita hasta la actualidad todavía existe la religión de las brujas que se conoce como Wiccan y tratan de rescatar esa parte, ¿no? De las brujas como... Esa parte eh, mística. ajá, porque si hacen, pues todo eso como lo que vemos en las películas, ¿no? Si hacen ritos, si tienen su varita mágica, bueno, al menos lo que yo investigué, eh, hacen pociones, o sea, cuando es luna llena tienen que hacer una cosa, o sea, y es súper interesante, ¿no? Pero pues en ningún momento dentro de esa religión pues, te muestran el lado como no, es que si te vuelves bruja experta ya te vas a poder transformar, ¿no? Porque pues, obviamente al menos a los ojos de nosotros los mortales es imposible, ¿no? Ujú. Pero pues hay registros desde la antigüedad, desde Grecia, que ha habido seres de este tipo de brujas. Que pueden transmutarse, ¿no? Sí, y algo que es como súper común en todas las leyendas que he escuchado y eso, que se comen a los niños. O sea, de hecho por eso el cuento de hoy fue sobre eso, ¿no? Sobre una, una bruja que se, Se se devora a devora su a hijo. a un niño, ¿no? Y entonces es, es, es como cómo coinciden tantas historias y tantas leyendas en ese mismo punto, ¿no?
Sí, así es, que a pesar de la distancia, la distinta lengua también, distintas costumbres y distintas religiones, esas situaciones y esos hechos se siguen transmitiendo, ¿no? Son los mismos y coinciden. Como por Ujú. ejemplo el nahualismo que tú mencionas de transformarse es algo muy común aquí en nuestra cultura, aquí en México, hablar sobre un nahual. Pero por ejemplo, hay como adivinación también, ¿no? El poder de la adivinación, que no sé si en la Wicca hay algo así como de adivinación. Pues no tal cual, pero puede que haya a lo mejor un hechizo o algo así que te ayude, ¿no? A ver un poco al futuro o algo así. O sea, realmente ya nunca más, no pude adentrarme más en eso, pero yo me imagino, a lo mejor pienso que hay como algún tipo de rito o algún tipo de... Porque manejan mucho las runas, ¿no? O sea, también, o Mm, sea, lo wicano está muy pegado a lo que era los celta. Entonces los ujú. celtas manejaban mucho lo de las runas, entonces yo creo que a lo mejor en ese aspecto pueden leer las runas y ves que las runas también pueden como predecir un poco el futuro. Ok. Pues fíjate que aquí en México el INAH nos menciona que era muy común que aquí lanzaran el maíz y por medio del maíz te hacían tu adivinación. Maíz desgranado. Ujú. ¿Mm? Órale. Entonces podían analizarte el maíz para saber tu suerte o ver alguna manera de protegerte. Pero fíjate cómo es interesante que nos hablan de las brujas que interactuaban con ellas, ¿no? Ujú. Que sabían que... Y ese también es interesante en México porque tú vas y dices, no, es que ella es bruja. Chingas, en cualquier otro lado, si eso fuera verdad, saldrían corriendo, ¿no? No sé, en Estados Unidos, en Europa siento que serían como, no, no te acerques, ¿no? O sea, es bruja. Pero aquí no es así como, no, es bruja, pues voy y que me adivine el futuro, que me haga esto, que me haga aquello, ¿no? O sea, como, Porque es su profesión, como tú mencionaste, ¿no? sí, exacto. O sea, creo que aquí en México es un rollo totalmente ya integrado a nuestra idiosincrasia y a decir, sí, las brujas son malas, pero te puedes acercar a ellas para pedirles algo, ¿no? Y es como jugar con fuego y saber que puede salir algo bueno de ahí, en dado caso que quieras algo así, ¿no? Porque vi un documental de que hay una isla, creo que por Veracruz, no, una isla, perdón, un pueblo por Veracruz donde había muchas brujas y famosos actores, políticos, cantantes iban ahí a pedir fortuna, a pedir dinero, a pedir fama y ellas les hacían ritos, les hacían brebajes, les hacían un buen de cosas para cumplir sus deseos, ¿no? Exacto, el famosísimo Catemaco, Veracruz. Exacto. O sea que como súper interesante la forma en la que no sales corriendo de ahí, sino vas explícitamente a conocerlas. A buscar un bien o a que te limpien. Sí, o como bien dices, a buscar un diagnóstico, menciona. Algo tan común, ¿no? Que tú buscarías con un médico un diagnóstico por una enfermedad, del mismo modo también con un brujo. Vas a que te haga un diagnóstico, ¿no? Sí, claro, un diagnóstico místico. Y también ahorita hablando de ese tipo de esos diagnósticos, también hay ¿cómo se llaman las mujeres que te leen la mano? ¿Adivinas? Que son españolas, que bueno, que son ¿Gitanas? muy relacionadas con España. ¿Gitanas? Las gitanas se supone que también te leen la mano, ¿no? Por si tienes algo. Sí, También te pueden diagnosticar con el fin bueno, ayudarte a cambio de una remuneración económica. sí, claro. O sea, bueno, ahí no sé, no sé qué tanto se puedan como eh, ir hacia el campo de las brujas. O sea, porque a lo mejor dentro de lo que pueda decir, las gitanas son un pedo y las brujas son otros, ¿no? Pero a lo mejor compartir ciertas habilidades, ¿no? Ujú, sí, o ciertos rituales.
Sí, porque que también nos menciona también el Instituto Nacional de Antropología, el INAH, que la magia era algo muy, muy común también en las actividades económicas. Era algo que podía decidir si te iba bien o si te iba mal. Como aquí hoy día también, ¿no? Podemos buscar hay gente que busca algún brujo para que le vaya bien, para que venda, ujú, Ujú. o para atraer Buena fortuna. clientes a tu negocio. Sí, Y, claro. y hablando de eso, fíjate que me acabo de acordar ahorita que hay negocios, ¿no? Negocios completos donde tú puedes ir a comprar velas o perfumes o hierbas, ¿no? Sí, claro, Por o sea, ejemplo, lo mismo estaba velas pensando, con algún rezo. lo mismo estaba Perdón. pensando ahorita como de que todos podemos hacer poco de brujería, ¿no crees? Yo creo que sí. O sea, digo, no es que todos tengamos la habilidad para ser brujas, ¿no? Obviamente, pero creo que en México al menos se acostumbran, o si hay como que ciertas cosas que descienden de esa cultura prehispánica y de hace muchos años donde a lo mejor todos hacemos un poco de brujería de vez en cuando y no nos damos cuenta. O sea, con eso que dices como de comprar velas y todo eso. Y un ejemplo clarísimo que hay en México es el del huevo. O sea, muchas veces te dicen, no, pues es que el niño se siente mal y esto, y no, pues pásale un huevo, límpialo con un huevo, aunque no seas bruja, puedes hacerlo. Ujú. Y es impresionante cómo el huevo se echa a perder, ¿no? O sea, y sale negro si el niño trae algo. Sí, así es, el huevo o la pulserita roja. Así es. Sí, ya sea con la final sobre todo con la finalidad de protegerte a ti y a tu familia, ¿no? Ujú. También hay quien te vende también así el producto, ¿no? Como por ejemplo la bolsita roja para espantar el mal de ojo o para traer el dinero también. Sí, sí, o sea, yo digo que eso es como que desciende de ahí, ¿no? Como de todo eso de la brujería y dices, ahora sí que hágalo usted mismo. Ándale. Brujería do it yourself. Entonces, pues es súper interesante de aquí en México cómo se ha fusionado todo eso, ¿no? Y supongo que en otras partes del mundo también, ¿no? Yo creo que sí. Pero acuérdate también del amarre también. Ah, El sí. amarre cuando también dicen, pues, que si lo haces bien, yo creo que se supone que cualquier persona también lo puede hacer, ¿no? Nada más tienes que reunir como que ciertos artículos, no sé cuáles, y juntarlos y proseguir ciertos pasos para completar tu amarre. Y estoy seguro que si nos metemos a YouTube a buscar un tutorial, seguramente aparecerá algo. Ah, sí, vamos, ahí sí, casi que sí te va a salir Academia de Brujitas número 1, sea una bruja en menos de un mes, pero sí, claro, o sea, todo lo que nos han transmitido a través de generaciones y que antes era como muy escaso, ¿no? Porque te decían, ve con tal señora y así. ¿Tú nunca tuviste una conocida o una vecina o algo así que dijera, no, es que ella es bruja, así como que te dijeran así como a escondidillas? Pues fíjate que, déjame acordar. No, a ciencia cierta no. No, la única que me contaba que estaba así súper segura, era mi abuelita. Ujú, Mi abuelita de Zacatecas. Fíjate que ahí en Zacatecas hay un pueblo que se llamaba, o más bien se llama Sombrerete, ujú. y decían que ahí vivían muchas brujas. O sea, hoy día yo ya no sé, hoy día no sé, muchas cosas pudieron haber cambiado porque han pasado casi 30 años de eso, ¿no? Veintitantos. Ujú. Pero a mí me decía mi abuelita que en ese lugar había muchas brujas. Y ella también era así de cuidarse siempre con la cruz de palma en la puerta y las tijeras también colgadas en la pared. Sí, sí, sí. Ujú. O algo así. Bueno, Fíjate, ahorita ya que hablamos de lo más moderno, ajá.
El lugar más famoso de brujas de México Ujú. es Tlaxcala. La leyenda más fuerte, el hecho más moderno, son hechos ocurridos en Tlaxcala que han relatado incluso los mismos periódicos, que las brujas en Tlaxcala se comían a los bebés. Y eso fue en los años 90. No, es súper Ahorita actual. estoy leyendo ahorita en el fonógrafo. Ujú. En Tlaxcala, en los años 90, los niños pequeños se amanecían muertos en sus cunas. Ujú. Y empezaron a abundar las teorías, porque se empezó a perseguir sobre todo lo que fue la brujería y la hechicería en los años 90 en ese estado. Ujú. Ujú. Sí, ¿no? Ya después de tantos años que se persigan brujas es como decir, no, pues qué onda, ¿no? Pero pues sí, en los pueblitos todavía hay muchas costumbres y arraigadas que hacen a la gente actuar de formas extrañas. Ujú. Sí, fíjate que parece ser que hicieron toda una investigación así, eh, pues un tanto como criminalística, y empezaron a tratar de juntar evidencias también. Dicen que los niños tenían moretones en el cuerpo también, y bueno, lo más obvio es que decían que cuando amanecían sin una gota de sangre. Órale. Dicen que lo hacían, que la investigación decía que lo hacían con el fin de mantenerse jóvenes y bellas, que por eso lo hacían las brujas, para mantenerse jóvenes y bellas, Mm. y hasta mostrar en su semblante la inocencia de un bebé, que por eso lo hacían, dicen. Y de nuevo también se presenta el comentario o el hecho, ellos señalan que también en los cerros se observaban grandes bolas de fuego que recorrían el cielo. Esto, Que como te eran las menciono, en brujas. Tlaxcala. Ujú. Pues algo muy similar pasó con lo que fue las brujas de Salem, que también empezaron, o sea, empezaron a cazar brujas porque los niños empezaron a enfermar. Mm, Y fue cuando ahí dijeron, cuando no, como no le dieron explicación lógica, así como, es que ¿por qué se enferman? ¿Por qué están teniendo alucinaciones? ¿Por qué están actuando de forma tan extraña? Y ahí fue cuando dijeron, no, es que hay una bruja. O sea, salió y empezaron la casa de brujas, ¿no? Allá en Salem. Pero es como muy similar cómo empieza todo esto, ¿no? ujú, Yo estuve buscando noticias actuales, así como de brujas, no encontré, pero encontré un artículo muy interesante que hablaba de la Segunda Guerra Mundial y de cómo los rusos tenían un cuerpo de mujeres que pilotaban aeronaves para bombardear, para derribar a otros aviones. Era un cuerpo como de élite, por así decirlo, de mujeres, y las apodaron las brujas de la noche. mm, Y este apodo se lo ganaron porque eran extremadamente buenas haciendo, eh, bueno, así que derribando aviones y, y bombardeando puntos específicos. Y entonces esto llevó al tema de las mujeres en la guerra, que al menos siento que se habla muy poco sobre eso, de cómo las mujeres, qué papel tuvieron las mujeres en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces narraba que, bueno, el artículo decía que las mujeres eran muy buenas y extremadamente peligrosas como soldados y como pilotos. mm. Entonces, más que los hombres incluso, ¿eh? O sea, pero obviamente había más hombres, entonces casi siempre se hablaba de los hombres, pero el cuerpo de mujeres era extremadamente peligroso y los alemanes le tenían mucho miedo a ese cuerpo de mujeres porque eran letales, o sea,
Y más que nada, ellas peleaban hasta morir, o sea, porque ellas sabían que si eran capturadas o si eran, o las atrapaban, pues les iba a ir muy mal. Les iba a ir muy mal como prisioneras, entonces daban su último aliento y daban todo lo que tenían para atacar, ¿no? Y eso mismo las hacía muy peligrosas. Y también más en el aspecto como de aviones y fuerza aérea, que es como lo que te decía, que eran eso mismo que las hacía hacer muy peligrosas, las apodaron como las brujas de la noche. Que a lo mejor, bueno, que a lo mejor ahorita lo piensas y dices, no, sé que eso es un poco machista y todo eso, ¿no? Bueno, pues es parte de la historia, ¿no? Es parte de la historia y es parte de la cultura, pero Así las llamaron en ese momento. ujú, sí, pero por su resolución, ¿no? Su fuerte resolución que las hacía brillar en el combate. Sí, claro. Ujú, sí, como valquirias de los tiempos modernos, ¿no? Ándale. Sí, no, pues las valquirias también. O sea, tienen muchas leyendas sobre eso y la neta, pues son como una inspiración, ¿no? Ujú. Sí, ya digo, hasta ahora en las fechas actuales, ¿no? En la película de Marvel también recogieron el tema de las valquirias, ¿no? Si no mal me equivoco. Ujú, sí, en la No, película de Thor. sí, las valquirias que eran comandadas por Freya, ¿no? Ujú. Freya, no sé si es cultura, bueno, es cultura celta entonces. Nórdica, más que nada. Es que Nórdica, sí, nórdica, no ok. estoy bien seguro cómo se divide ahí. Sí, porque los celtas como que pertenecían a una región y a los nórdicos vikingos eran como otro pedo. Mm, Pero sí, más o menos de allá, del norte de Europa, ¿no? muy, muy, muy relacionadas también, ¿no? Y Freya también era conocida por ser una hechicera muy poderosa también. Y sin embargo, también por otro lado era quien daba la fertilidad y también era la diosa del amor. Por ejemplo, esa es una duda a mí que me surge. O sea, ¿qué diferencia hay entre una hechicera y una bruja? Mm, Si alguien, si alguien que nos esté escuchando sabrá la diferencia, por favor, coméntenlo ahí abajo para que nos diga la diferencia entre bruja, hechicera. A lo mejor es lo mismo, a lo mejor una es de la UNAM y la otra es del Politécnico, no sé, a ver, ahí nos digan. Pero hablando más de películas, ¿qué película tú recuerdas de brujas que te haya gustado, que te haya dado miedo? Fíjate que la que más a mí las dos que más como que me han perdurado en la memoria. Una porque fue como que muy, muy de mi infancia y otra porque sí me dio miedo. Ujú. La que más recuerdo de infancia es la de Abra Cadabra. La de las tres brujas, que son Sí, tres las monjitas. tres brujas, que había un gato negro que hablaba. Es una película que ahorita déjame ver, es Abra Cadabra. Yo también debí haberla visto de chiquito, No pero no me recuerdo la acuerdo. casa productora. Pero ¿te acuerdas más o menos de qué año es? Cadabra. Abra Cadabra. Ah, sí, esa es la de... Película. Una película de 1993, dice. Y sí, ambientada en Salem, Massachusetts. Sí, pero ¿esa te dio miedo? No, no, esta fue de mi infancia, así como que muy, muy Ah, memorable. Dije, yo qué pensé que te padre había dado película. miedo. Bueno, es que también está conocida en inglés como Hocus Pocus. Sí, Y sí, sí, ya es sé de cuál es. Disney. Sí, de hecho creo que van a hacer un remake de esa ¿Mm? pronto. Pero Ay, es una clásica muestra, ¿no? De lo que es la bruja en la cultura estadounidense ujú. o norteamericana sería lo mejor decir, ¿no? La bruja con su escoba, con su caldero, con el gato negro y también el famoso libro, ¿no? Sí, claro. Ay, la que te dio miedo. Y la que me dio miedo fue la de la bruja de Blair. Ah, sí, oye.
que la vimos también pequeños, ¿no? Yo recuerdo que salió en la primaria. Pues sí, fíjate, yo creo que para esa película no teníamos ni edad para haberla visto. Se supone, yo creo que no. Pero es que es súper curioso porque yo recuerdo haberla visto también de pequeño y también me dio miedo, pero ya que la ves después un poco más de grande, no sale nada, no hay nada, o sea, todo es terror psicológico. O sea, Ajá. pero en ningún momento, yo pensé, cuando la volví a ver, dije, no recuerdo haber visto a la bruja en la película, tal vez mi mente estaba tan choqueada que la bloqueó. La voy a volver a ver. Y la vuelvo a ver y efectivamente no sale la bruja en ningún momento. Entonces me quedé así de, chinga, entonces, ¿por qué me traumé tanto? Pues sí, es la manera en que te manejan el suspenso, ¿no? Sí, sí, o sea, esa película abrió todo un movimiento cinematográfico para hacer películas de ese estilo, como si fuera cámara casera. Mm. Yo también de brujas recuerdo esa como de las primeritas que vi. Em, y también me dio mucho miedo. Por ejemplo, la película que creo que más miedo me dio de las... recuerdo mucho la de Los ratoncitos, no sé te acuerdas cómo te llamas, que también hace poco hicieron el remake Las Brujas. Yo recuerdo haberla visto de pequeño, que no me dio mucho miedo, pero sí me perturbó un poquito por la apariencia de las brujas. No sé si te acuerdas de esa. No. Hace poquito hicieron el remake con Anna Hathaway, Las Brujas, que convierten a los niños en ratones. Ajá. Yo recuerdo Sí, verla vista. por la nariz. Yo creo que la nariz era lo que más miedo me daba. Sí, no, recuerdo que la apariencia y fue así como de... O sea, no me dio mucho miedo, pero sí medio me perturbó esa apariencia, ¿no? Y creo que fijó mucho el estereotipo de bruja en mi mente. Ujú. Sí, la bruja de Blair. También hay una película que a mí me dio miedo, pero no, a la vez no tanto, que se llama La Bruja de Witch, que Ajá. sale una güerita. Ay, déjame ver si me acuerdo cómo se llama. La que está en Netflix. Ajá. Ah, sí, esta actriz, yo creo que hizo un gran papel. Es que me sale puro de Witcher. Pero sí, Anna Taylor-Joy, creo que es ella. Así se llama, Anna Taylor-Joy, que también está de moda por la serie que acaba de sacar. Pero es una muy buena película. Siento que sí, sí está Ah, muy chida. es la misma actriz de Gambito de Dama. Sí, por ¿O eso. no te parece? Es ella. Ujú, pero más Ah, chiquita. ok. Oh, muy bien, muy bien. Ajá. Y también, por ejemplo, de acción, bueno, es que las brujas han sobresalido en muchos tipos de películas, pero por ejemplo, recuerdo mucho la película Pero de... espérame, antes de pasar, esa película recoge una parte de la tradición que también es muy, no sé si decirlo, no sé si está bien decirlo así, muy folclórica, de lo que es el macho cabrío, de Ah, lo que es sí, la sí. relación de la bruja con la Ujú. cabra, ¿no? Sí. Digo, sin hablar sin spoilear la película, ¿no? Sí, claro, ¿no? Pero Si quieren verla adelante, es súper buena, o sea, de ese terror bueno, que a mí me gusta porque es como suspenso, terror psicológico. Si ves de repente cosas así que te sacan de onda y dices, what the fuck, ¿qué estoy viendo? pero no son screams, ¿no? Como los de YouTube en el 2000. Ah, sí, claro. No, es una cuestión que te quedas así fijo en tu asiento, aferrado, porque no sabes qué va a pasar y Sí, tienes la duda de por qué está pasando y cómo se va a poder solucionar, ¿no? Y todos se culpan y es como, no, ¿quién fue? Ajá, es ese tipo de suspenso, ¿no? así es. Y por ejemplo, una película de acción de hace tiempo que salió, por ejemplo, la de El último cazador de brujas con Vin Diesel. Ah, No sé si la viste. sí, sí la Esa recuerdo. estaba chida, me gustó. Es muy como, o sea, es que me gusta como el universo que construyen, a lo mejor las actuaciones y todo ese pedo, pues,
no es tanto, pero me gusta la forma en la que Como fuera construyen el universo, el cazador de brujas, la bruja. que representan todo un tipo de mundo, como submundo o círculo social, ¿no? De brujería. Ujú. Y hay una película que se llama Arrástrame al infierno, no sé si la viste. Sí, buenísima. Ah, pero fíjate, esa señora se supone que sí era una gitana, ¿no? Ajá, exacto, es lo que te decía. O sea, ahí desde donde hablábamos un poco como de qué pedo con las gitanas, son brujas, no son brujas. Pero sí, ahí era una gitana que hacía brujería, ¿no? O a lo mejor no necesita ser bruja para hacer brujería. Entonces, pero también esa película saca buenos sustos, ¿no? Tampoco la trama es como que dices, guau, qué pedo, pero siento que sí saca buenos sustos. Sí, sí, no, no, fíjate que no me acordaba de ella y por justa razón porque esa también me da miedo. Yo creo que se quedó como que bloqueada y en algún momento dije, lo voy a volver a ver y dije, no, no, mejor no, mejor veo otra cosa porque está muy buena esa película también. Sí, así es. Y sí, entre que buscas la solución, el problema viene de la brujería y luego también buscan la solución al mismo problema también a partir de la brujería, ¿no? Sí, claro. Sí, que también, bueno, no voy a dar spoilers porque si la quieren ver. Pero también se rescata todo ese pedo como de, bueno, se combinan varios aspectos, lo que es el ser gitana, ser bruja y lo del macho cabrío, ¿no? De la cabra, ¿no? Ujú. Sí, pero es ahí cuando te das cuenta, ¿no? Que para las personas la brujería puede ser o una solución para algo, para un problema o un perjuicio. Ujú, ujú, Y sí, como tú lo mencionas en la otra película, la de El último cazador de brujas con Vin Diesel, ujú. pues también hay otro mundo, ¿no? En donde llevan su vida normal, pero también te pueden ayudar para alguna cosa, ¿no? Para divertirte, para sanarte de algo, como con herbolaria, ¿no? También. Sí. Y es Fíjate, ajá, donde se puede hablar, o más bien donde se suele hablar de magia negra y magia blanca. así es. Fíjate, hablando de eso como de magia negra y blanca, digamos, no todas las brujas son malas, ¿no? Ujú, Hay películas que exploran ese mundo de las brujas siendo buenas o siendo como antihéroes en cierto punto. ujú, Por ejemplo, una que se me viene a la mente son las películas de animación de Gilby, donde manejan mucho el aspecto como de las brujas, tal vez ya en un mundo muy oriental, pero donde las brujas no son brujas así malvadas, ¿no? Sino son mujeres muy sabias con poderes que tienen un trabajo específico. Por ejemplo, en la del viaje de Chihiro, dentro de los protagonistas son dos brujas gemelas, una es medio buena, otra es medio mala, pero al final, en ningún momento nos plantean una situación como las brujas occidentales, ¿no? Como esas conectadas con el diablo y cosas así, ujú. no, todo lo contrario, sino como brujas con poderes sobrenaturales, conectadas con la naturaleza que ayudan al protagonista. Ajá, sin perder su humanidad, ¿no? Así es. Sí, porque aquí diría yo pues, que son como deshumanizadas, ¿no? Dejas de ser un humano y te conviertes en un monstruo. Ujú, exacto. Como una maldición, ¿no? Sí, Sí, es bueno, pues les recomendamos esas películas que les acabamos de decir. Si un día quieren echarse acá un maratoncito de películas de brujas. sí, sí hay mucho que ver, ¿eh? Fíjate que yo sí encontré una nota reciente. Ajá. Pues, no es como tal de hechos, pero es una investigación reciente de, del 29 de octubre del año pasado, del 2020. Pero fíjate que no es muy lejos.
sino que menciona que son leyendas de la Ciudad de México, Ujú. de los dinamos. Tampoco. Y menciona aquí que es de Magdalena Contreras. No sé si... Digo, yo no ubico muy bien, pero espero que ustedes sí. Sí, es Fíjate allá que en es el sur. una nota muy bien elaborada, y una investigación también con muy buena recopilación de la periodista Fernanda Salinas del periódico El Milenio. Dice que las brujas de los dinamos han sido una leyenda muy viva y durante muchos años, y recoge relatos muy, muy interesantes. Dice que una chica llamada Eloísa, residente de ahí de los dinamos, que cuando era niña su abuela le prohibía salir al baño por las noches. Y dice que le Ujú. decía que no podía salir porque las brujas andaban cerca. Ujú. Ya Sí. pensaba que era puro cuento, pero que una vez se asomó por la ventana a ver si de verdad estaban ahí. Y Y dice que para empezar, se espantó porque vio las tijeras abiertas que coltaban de la cortina. Y que después de ver eso, mejor se fue a dormir. no, bueno. Ajá. Ujú. Pues mejor. Pero dice Es... Ajá. que al día siguiente volvió al mismo sitio. A ver, ahora por curiosidad, a ver si las veía. Dice que se estaba riendo ella, pero que a lo lejos, en el cerro, empezó a ver las bolas de fuego. Que primero pensó que eran estrellas fugaces, pero cuando se dio cuenta que no estaban en el cielo, sino que estaban sobre el cerro, fue a despertar a su abuela y a contarle lo sucedido. Ujú. Dice que le quitó el suéter y se lo puso al revés. No sé por qué, y ella tampoco supo por qué. Pero dice que le volteó el suéter, le dio la bendición y la dejó dormir con ella esa noche. Y fíjate que eso es lo que cuenta la señorita Eloísa. Ujú. Sí. Y No, pues sí. ahora déjame hacerte una nota aquí por lo de las tijeras que acabamos de oír, ¿te acuerdas? Ujú. Fíjate que también aquí en el mismo periódico de Milenio también agregan, yo creo que a raíz de esta nota, agregan la nota de la investigación de por qué las tijeras. Ajá, a ver, a ver. Dice que la tradición dicta que las tijeras deben posicionarse bien, ya sea abajo de la cama, del colchón, o abajo de la almohada, de la persona o del pequeño a proteger. Y dice que dice que la tradición dicta que tienen que estar abiertas a manera de cruz. Ujú. Pero Ok. dice que sin embargo este amuleto que hoy día tiene un origen religioso podría no tenerlo en su origen, más bien en su origen más antiguo, sino que es de las culturas paganas, que porque antes las tijeras simbolizaban un par de espadas, y ese par de espadas así cruzadas era un símbolo de la lucha contra el mal. Ujú. Entonces Mm, las tijeras tienen una raíz no cristiana, sino de culturas paganas. ujú. Oye, entonces funcionará que se haga algo parecido a lo mejor con los cuchillos, ¿tú crees? ¿Es posible? Fíjate que a lo largo de las noches de investigación y curiosidad, yo he escuchado que hay muchos métodos, incluso personas incluso que me los han contado de viva voz, así frente a frente, que se puede arrojar grano como, como cebada en Ujú. el techo para que el ave rapaz o esta criatura eh, con habilidad de nahual Ujú. no se lleve a tu criatura, sino que acepte el grano como muestra de, ¿cómo decirlo? ¿Como una ofrenda? Como una ofrenda de paz y devora el grano en lugar de devorar a la criatura. Claro, También claro. hay en otros lugares la costumbre de salir con un sombrero y un machete. Ujú. Dicen que el machete se debe golpear en el piso para asustar a esta criatura de la noche. Y si esto no funciona, se debe tomar el sombrero y lanzárselo a la criatura. Ujú. Claro. Dicen que el sombrero será suficiente para espantarlo, pero que si le das con el sombrero, me parece que la capturas. Órale, ¿qué haces con una bruja capturada? Hombre, no sé, pero creo que hasta la fecha nadie le ha dado con el sombrero, porque
Pero Sí, eso es oye. lo que deben hacer, dicen. Salir con el machete y con el sombrero y golpear el suelo. No, pues sí, si yo me encuentro eso en la noche, sí, sí también salgo corriendo, oye. Mm, Pues sí, Me sale un entre los dos viejito de métodos. una casa con un machete golpeando, no, pues pienso en otra cosa, me echo a correr. Sí, ya también deben incluir también lo que son los rezos para espantar a la criatura de la noche, perdón. Fíjate que también hay un relato de un señor llamado Juan Carlos, también de los mismos los dinamos. Ujú. Dice que él, ya ahorita que hablábamos sobre transformarse en animal, fíjate que él cuenta que cuando era niño salió muy tarde de su casa y no es cierto, ya no era tan niño, perdóname, Ujú. lo leí mal, que ya estaba bajando la cortina de su negocio y cuando él ya estaba bajando la cortina de su tienda, vio a lo lejos un guajolote. Ujú. Y el Normal cruzando por guajolote por la calle. pensó él, ya es de noche, nadie lo va a reclamar, pues me lo voy a llevar, ¿no? Me lo voy a llevar a mi casa. El caldito, ajá. Fíjate que entonces que él estaba ya terminando de asegurar su cortina cuando salió detrás del guajolote. Y dice que él menciona que a los pocos minutos de persecución con el guajolote, comenzó a escuchar risas de mujeres. Dice que risas muy alegres, Ok. pero dice que le perdió el rastro al guajolote cuando se metió en unos arbustos. Ujú. Pero entonces que le dio miedo escuchar las risas de las mujeres y mejor se dio media vuelta. Y cuando volvió a su casa, su esposa le dijo que eso no había sido un guajolote, que eran brujas. Ándale, y él Brujas se que la se quería llevar. convierten en guajolotes y él la estaba persiguiendo. Sí, imagínate que lo siguiera persiguiendo, no, si lo llevaba a otro lado y se lo descabechaban ahí. Ujú. Ay, no. Bueno, pues esperemos que nunca nos encontremos con algo así. Pues hay que ir con cuidado también y no andar de noche. Sí, no andes No andar persiguiendo, solos de noche también no y andes persiguiendo persiguiendo. guajolotes. Ándale, no andes persiguiendo guajolotes en la noche porque se te aparece la bruja. Ajá. Bueno, pues creo que con eso terminamos el día de hoy, con el tema de las brujas. Ya si nos quieren dejar sus opiniones o algún relato que les haya sucedido, también si conocen algún método que les hayan transmitido O que les para, haya para funcionado protegerse, para también. dejar, ahora sí para capturar, ¿no? Sí. Sí, me gustaría mucho escuchar historias de gente en la ciudad. O sea, porque es mucho como de... Si es, por ejemplo, ahorita hablamos mucho de historias en el campo, en pueblos y así, pero me gustaría escuchar de brujas en la ciudad. Sería interesante ver ahora sí que cómo cazan aquí en la ciudad, ¿no? Ujú. Bueno, pues Entonces, entonces los esperamos el próximo viernes a las 10 p.m. en un nuevo episodio de terror, donde hablaremos de muñecas y juguetes paranormales. uh, Ahí recuerden para... seguirnos en nuestras redes sociales y los esperamos el próximo viernes con muchas más historias aquí en Terror de Medianoche. Con ustedes, su servidor Alejandro, Alex. Y su servidor Ricardo. Hasta la próxima. Si te atreves.